Cuando escuchas las palabras última cena, ¿qué te viene a la mente? ¿Religión? ¿Criminales? ¿Comida? Si respondiste las últimas dos, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Cuchi Cuchillo y te doy la bienvenida a la última y nos vamos. Hoy hablaremos del infame Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, nacido como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 y conocido por la cultura popular como Ted Bundy, fue un asesino en serie estadounidense. Bundy asesinó a numerosas mujeres jóvenes en los Estados Unidos entre 1974 y 1978. Escapó dos veces de la prisión antes de ser arrestado finalmente en febrero de 1978. Después de más de una década de negaciones vigorosas, finalmente confesó 30 asesinatos, aunque el total real de víctimas sigue siendo desconocido. Las estimaciones oscilan entre 29 y más de 100, siendo la estimación general 35. Normalmente, Bundy golpeaba a sus víctimas y luego las estrangulaba hasta la muerte. También participó en violaciones y necrofilia. Bundy nació en el hogar Elizabeth Lund para madres solteras en Burlington, Vermont, de Eleanor Louise Cowell. Si bien la identidad de su padre sigue siendo un misterio, el certificado de nacimiento de Bundy enumera un Lloyd Marshall como su padre, aunque la madre de Bundy más tarde diría que fue seducida por un veterano de guerra llamado Jack Worthington. Sin embargo, la familia de Bundy no creyó esta historia y expresó sus sospechas sobre el padre violento y abusivo de Louis, Samuel Cowell. Para evitar el estigma social, los abuelos maternos de Bundy, Samuel y Eleanor Cowell, lo reclamaron como su hijo. Al tomar su apellido, se convirtió en Theodore Robert Cowell. Creció creyendo que su madre era su hermana mayor. Durante los primeros años de su vida, Bundy y su madre vivieron en Filadelfia, Pensilvania. En 1950, Bundy y su madre, a quien todavía creía que era su hermana, se mudaron a vivir con parientes en Tacoma, Washington. Aquí, Lois Cowell cambió el apellido de su hijo de Cowell a Nelson. En 1951, un año después de su mudanza, Lois Cowell conoció a Johnny Culper Bundy en una noche para adultos solteros celebrada en la primera iglesia metodista de Tacoma. En mayo de ese año, la pareja se casó y poco después Johnny Bundy adoptó a Ted, cambiando legalmente su apellido a Bundy. Johnny Bundy trató de incluir a su hijastro en viajes de campamento y otras actividades de padre e hijo, pero el niño permaneció emocionalmente alejado de su padrastro. Bundy fue un buen estudiante en Woodrow Wilson High School en Tacoma y participó activamente en la iglesia metodista local y se desempeñó como vicepresidente de The Methodist Youth Fellowship. También estuvo involucrado en una tropa local de Boy Scouts. Mientras aún era adolescente, Bundy buscaba en las bibliotecas revistas de detectives y libros sobre delitos, centrándose en fuentes que describían la violencia sexual y presentaban imágenes de cadáveres y sexualidad violenta. Antes incluso de terminar la escuela secundaria, Bundy era un ladrón compulsivo, un ladrón de tiendas y estaba en camino a convertirse en un criminal aficionado. En 1965, Bundy se graduó de Woodrow Wilson High, galardonado con una beca de la Universidad de Puget Sound, pero después de 2 semestres decidió transferirse a la Universidad de Washington de Seattle. Mientras era estudiante universitario, Bundy trabajó como empacador de comestibles y almacenador de estantes en una tienda en Safeway de Seattle, en Queen Anne Hill, así como otros trabajos ocasionales. Como parte de su curso de estudios de psicología, más tarde trabajaría como voluntario del turno de noche en el Suicide Hotline de Seattle, un centro de crisis suicida que presentaba servicios a las áreas metropolitanas y suburbanas de Seattle. Allí conoció y trabajó junto a la ex policía de Seattle y escritora de crímenes incipientes Anne Rule, quien más tarde escribiría una biografía de Bundy y sus crímenes, The Stranger Beside Me. Comenzó una relación con su compañero de estudios universitarios, Stephanie Brooks, a quien conoció mientras estaba inscrito en la Universidad de Washington en 1967. Después de su graduación en 1968 y su regreso a la casa de su familia en California, ella terminó la relación harta de lo que pensaba, descrito como la inmadurez y falta de ambición de Bundy. Rule establece que en esta época Bundy decidió hacer una visita a su lugar de nacimiento, Burlington, Vermont. Allí, visitó al empleado de registros local y finalmente descubrió la verdad de su parentesco. Después de su descubrimiento, Bundy se convirtió en una persona más centrada y dominante. En 1968 dirigió la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller
y asistió a la Convención Republicana de 1968 en Miami, Florida, como partidario de Rockefeller. Se reinscribió en la Universidad de Washington, esta vez con una especialización en psicología. Bundy se convirtió en un estudiante con honores y fue muy querido por sus profesores. En 1969 comenzó a salir con Elizabeth Klopfer, una secretaria divorciada con una hija que se enamoró profundamente de él. El 7 de noviembre de 1974, Carol DeRonch, de 18 años, estaba en un centro comercial de Utah, cuando Bundy se acercó a ella y le dijo que alguien había estado tratando de forzar su automóvil. Ella pensó que era un oficial de la policía y Bundy más tarde le mostró una placa. Después le pidió que la acompañara al auto para ver si faltaba algo. Al llegar al auto, la niña miró dentro y determinó que no faltaba nada. Finalmente le preguntó si podía ir a la estación a presentar una denuncia. Bundy la llevó en su Volkswagen y se detuvo en el camino y le puso un par de esposos a la fuerza en la muñeca. Ella gritó y luchó para salir del vehículo y finalmente se escapó. 9 meses después, Bundy fue arrestado huyendo de la policía y se encontraron esposas en su automóvil. Bundy fue condenado por secuestro agravado después de renunciar a un juicio conjurado y recibió una sentencia de 1 a 15 años. Escapó mientras estaba detenido, pero fue recapturado 6 días después. Escapó por segunda vez y huyó a Tallahassee, Florida, donde se alojó en una pensión cerca del campus de la Universidad Estatal de Florida. Durante las primeras horas de la mañana del domingo del 15 de enero de 1978, Bundy entró a la casa de la Hermandad de Mujeres Chi Omega y atacó brutalmente a 4 mujeres que residían ahí. Margaret Bowman, Lisa Levy murieron y Kathy Kleiner y Karen Chandler sufrieron heridas graves. El 9 de febrero de 1978, Kimberly Leach, de 12 años, fue reportada como desaparecida de su escuela secundaria en Lake City, Florida. 2 meses después de una búsqueda de gran escala, el cuerpo parcialmente descompuesto de la niña Leach fue localizado en un área boscosa cerca del río Songwane. Al encontrar el cuerpo, también encontraron su ropa interior que tenía manchas de semen. Gracias a 2 empleados de Lake City Holiday Inn y un guardia de cruce fue posible descubrir que Ted Bundy estaba en la zona. Bundy fue nuevamente declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Esta sentencia de muerte se ejecutaría una década después. Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Durante su última entrevista confesó un total de 40 asesinatos. Tras la ejecución de Bundy, en un giro inusual, sus restos fueron incinerados a pedido de su familia y esparcidos por las montañas del estado de Washington, donde se habían descubierto los cuerpos de varias de sus víctimas. A su última cena, Bundy declinó la oferta y recibió la última cena general que se ofrece en el estado de Florida: bistec, huevos, papas hash brown, tostadas con mantequilla y mermelada, jugo y leche. Vamos a probar una última y nos vamos. No olviden suscribirse y darle like. Cuídense, que esta podría ser su última cena.